interesante. En realidad, digamos, si uno tuviera esas cámaras lentas y pudiera ver en cuánto tiempo está actuando la fuerza, uno podría modelarlas con una función de impulso que actúa entre un tiempo y otro. Pero Dirac delta es mucho más cómodo. Entonces vamos a ver esta función Dirac delta. Incluso esta función hasta motivó una nueva disciplina en matemáticas. Entonces es un tema bastante nuevo. Entonces la idea es que ahorita lo que queremos tratar de ver es que queremos tratar de ver cómo se puede modelar una fuerza o impulso de gran magnitud que actúa sobre un intervalo de tiempo muy corto. Entonces la idea es que primero vamos a empezar a ver la función impulso unitario. Entonces esta es una función que se mira por partes, pero en realidad es fácil de visualizar. La idea es que se llama delta y aquí tiene un parámetro epsilon que va a ser un número pequeño. Entonces la idea es que tenemos 3 pedazos, aunque en realidad siento que son más 2 pedazos. Entonces la idea es que es igual a 0 si el tiempo es menor a menos epsilon. Es igual a 1 partido 2 por epsilon si el tiempo está entre a menos epsilon y a más epsilon. Y luego aquí, digamos, tengo 0. Y esto va a pasar si t es mayor que a más epsilon. Entonces, ¿cómo se va a ver esta función? Se va a ver de la siguiente forma. Va a ser prácticamente una función constante. Entonces lo que va a suceder acá es que, por ejemplo, aquí va a estar a. Y digamos, ahí el epsilon lo estoy haciendo un poco grande, pero la idea es que, digamos, aquí voy a tener a menos epsilon y aquí tengo a más epsilon. Entonces la idea entre estos dos números, la función va a tener una altura de 1 partido 2 por epsilon. Entonces en realidad es una función constante, pero definida por pedazos. Entonces para esta función hay un comportamiento muy interesante. Bueno, aquí tengo la función impulso, aquí tengo la variable independiente t. Y lo que van a ver es que esta función siempre tiene un área bajo la curva igual a 1. Entonces el área bajo la curva de delta t menos a es siempre igual a 1. ¿Por qué va a ser este siempre el caso? Porque aquí lo que van a ver es que, digamos, si quiero encontrar el área de esta curva, bajo esta curva, tengo que encontrar el área de este rectángulo. Lo puedo encontrar integrando o mejor aún utilizando geometría. Entonces la idea es que este rectángulo aquí tiene un ancho de epsilon y aquí tiene la otra parte del ancho que es epsilon. Entonces este rectángulo tiene un ancho 2 por epsilon y tiene una altura 1 partido 2 por epsilon. Entonces la idea es que el área es igual a ancho por altura o base por altura. Entonces todo esto nos queda siempre igual a 1, sin importar qué tan pequeño o grande sea epsilon. Entonces esto en otra forma se puede escribir de la siguiente forma. La integral de 0 a infinito de esta función impulso sobre dt es igual a 1. Pero lo que podemos ver es que, digamos, ¿qué sucede si cada vez esta fuerza la voy ejerciendo en un intervalo de tiempo más corto? Entre más estrecho sea el intervalo, la altura de esa función va a ir aumentando.
Entonces lo curioso acá es que, como siempre tenemos un área igual a 1, vamos a empezar a ver aquí unos comportamientos bien interesantes. Entonces digamos que por ejemplo tengo 2, 2 y 2. Este yo creo que es más como un 2. Sí. Entonces digamos aquí voy a tener la función escalón con un valor de epsilon. Pero luego digamos qué sucede si epsilon se reduce a la mitad. Entonces aquí digamos que lo tengo para epsilon. Aquí lo tengo para epsilon partido 2. Entonces aquí como se reduce el intervalo se reduce a la mitad. Pero luego curiosamente la altura se duplica porque va a ser ahora tengo que dividir por la mitad de epsilon. Entonces ahora la altura va a ser 2 veces más grande. Entonces como están viendo acá, digamos que aquí hay 8 cuadraditos y aquí también hay 8 cuadraditos. Ustedes van a ver que si todavía sigo haciendo más pequeño ese epsilon, yo creo que este no me va a caber. Aquí ya tendría que tener una altura de 8. Sí, este no creo que me quepa, pero bueno, dejémoslo así. Y ok, aquí entonces esto es lo único que vale la función, esto es lo único que vale la función. Entonces aquí pueden ver que digamos todos esos 3 rectángulos siempre van a tener un área igual a 1. Pero pueden ver que lo curioso es a medida que este epsilon se va volviendo más pequeño, casi que como que están teniendo una fuerza que solo actúa de manera instantánea y que tiene una gran magnitud. Entonces la idea es que eso me permite definir la siguiente función generalizada, por así decirlo, porque no es función, sino es alguna idea todavía un poco más extensa que función, que se conoce como Dirac delta. Entonces la gracia de esta función es que quiero ver qué sucede en el límite de esta función impulso cuando epsilon tiende a 0. Entonces lo que va a pasar es que todavía se va a ir volviendo más pequeño este intervalo y la altura se va a disparar. Entonces la gracia de esta función es prácticamente lo que nos está diciendo en términos de límites es si estoy fuera de A, aunque sea por un poco, como este epsilon se va volviendo muy pequeño, mi función vale 0. Y si estoy justo en t es igual a A, como la altura es 1 partido epsilon, 1 partido 2 por epsilon, 1 partido 0 tiende a infinito. Entonces esta es una función bien extraña. Y no es función, digamos, es prácticamente la función 0 y luego un punto donde se está indefiniendo. Entonces como que tuvieran ahí una asíntota vertical, pero sin curvas que les anuncien en dónde está la asíntota vertical. Entonces esta función tiene una gráfica bien interesante. Prácticamente la gráfica de la función 0 y súbitamente en t es igual a A se disparan hasta el infinito y luego continúan en 0. Delta t menos A. Entonces esta propiedad, esta función entre comillas, empieza a tener propiedades bien curiosas. Entonces la gracia es que esta sigue siendo una función impulso. Entonces como es una función impulso, su área bajo esta curva va a ser igual a 1. Aunque pareciera que esta área es 0 porque estamos integrando prácticamente una línea recta, pero como aquí hay un valor de infinito, aquí hay una pelea entre 0 e infinito y la forma como estoy definiendo esta función me permite escribir esto sin ningún problema, porque esta sigue siendo una función impulso. Luego otra propiedad que vamos a tener es que, digamos, si quiero integrar de 0 a infinito la función f de t por la función delta de Dirac,
Aquí lo que pasaría es que al final vamos a obtener un área que va a ser el valor de la altura de la función f de t evaluado en t es igual a. Entonces es otra propiedad maravillosa, es prácticamente una propiedad como que les permite eliminar, la función delta de Dirac les permite eliminar la integral de la función y solo se quedan con el punto f de a. Entonces, como van a ver, estas dos propiedades, sobre todo la segunda, nos van a permitir encontrar la transformada de la función Dirac delta. Transformada de, vamos a poner transformadas de Dirac delta porque está la transformada y la transformada inversa. Es muy curiosa esta función, pero muy cómoda a la hora de modelar. Ya después, si quieren mejores modelos, pueden ir con una cámara de toma lenta para ver en cuánto tiempo está actuando esa fuerza. Entonces, esta es una de las integrales impropias más fáciles de resolver. Tengo que hacer la integral de a a la menos s por t por delta t menos a por dt. Entonces la gracia es que aquí, digamos, mi f de t es e a la menos s de t. Entonces lo único que tengo que hacer es evaluar la e menos s de t por en t es igual a. Y así de fácil nos queda la transformada de esta función. Y van a ver que si tengo que encontrar una transformada inversa en que está saliendo solo el término e a la menos a por s, esa transformada inversa va a estar asociada a una función Dirac delta. Entonces, L inversa de e a la menos a por s es igual a delta t menos a. Entonces, qué bonito, ya terminar. Entonces, vamos a encontrar solo dos relaciones más y luego vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales, que esta es la gracia de Dirac delta. Es una función que nos permite hacer problemas de resortes, de circuitos y de dinámica. Entonces, hay una relación más por establecer, la relación entre Dirac delta y la función escalón. Que esto es donde las transformadas de Laplace tienen mucho más utilidad. Trabajar con funciones discontinuas no se puede mucho con lo que vimos en el capítulo 4. Entonces la idea es que las transformadas de ambas funciones son similares. Entonces uno como que puede especular de que tal vez se pueden vincular por medio de integrales o derivadas. Entonces la transformada de Dirac delta es e a la menos a por s, y curiosamente la función escalón es la única que tiene en su transformada el término e a la menos a por s partido s. Entonces la idea es que estas dos parecen muy conectadas entre sí. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es recordarnos, digamos, cómo encontrar la transformada de la integral de una función. Entonces cuando querían integrar cualquier función respecto a t y luego encontrar su transformada y no quería integrar, tranquilamente lo que puedo hacer es hacer 1 partido s, la transformada de f minúscula. Entonces esta es una minúscula y esta es una mayúscula. Entonces ahí vamos a ver una conexión. Si quiero integrar esta función, voy a tener una e a la menos a por s partido s. Entonces, ¿qué sucede acá? Integro la función Dirac delta. Y uno pensaría que eso le va a quedar a uno una constante, porque esta función es prácticamente integrar la función 0. Pero como aquí tengo ese término infinito, aquí las propiedades se van a alterar un poco. Entonces la gracia aquí es que la transformada de esta integral es 1 partido s por la transformada solo de Dirac delta.
Pero como la transformada de Dirac delta, y esto es una delta, no es una f, es e a la menos as partido s. Entonces lo que obtengo acá, esta es la transformada de la función escalón. Entonces aquí empiezan a surgir las cuestiones inusuales. Entonces resulta que si integro la función Dirac delta, lo que me va a dar es la función escalón. Entonces tenemos estas dos propiedades. La integral de Dirac delta es igual a la función escalón. Esto se puede hacer porque la transformada de una función es única, entonces estas dos funciones son iguales. Y la otra cosa que se puede hacer es que qué sucede si derivo la función escalón. Si derivo acá, la derivada de la integral solo me queda la función adentro de la integral, reemplazando t por x. Entonces aquí lo que voy a obtener es que la derivada de la función escalón es la función Dirac delta. Y esto tiene cierto sentido, obviamente no es la intuición aquí le falla a uno, pero digamos la idea es que si aquí tengo y, y aquí tengo t, y aquí tengo la función escalón, pueden ver que si quisieran derivar esta función, lo que les quedaría es, digamos, primero vamos a poner aquí a 0, un punto en blanco y 0. Ahora, digamos, para plasmar el hecho de que aquí la derivada no existe porque hay un salto y en un salto la pendiente se vuelve infinita, entonces uno puede poner a vez 0, pendiente infinita de que hay un salto, y luego otra vez 0. Entonces, curiosamente, esta derivada pues, corresponde a una función que es Dirac delta. Entonces aquí tenemos nuestras últimas conexiones. Entonces, como van a haber problemas donde tengamos que lidiar con la función Dirac delta, posiblemente nos va a aparecer mucho la función escalón. Entonces, vamos a poner esta es escalón. Muy bien. Entonces ahorita vamos a empezar a resolver algunos problemas con ecuaciones diferenciales. Tal vez aquí solo voy a escribirlo esto en palabras. La derivada de UTA es Dirac delta. Y la integral de la función Dirac delta es la función escalón. Entonces vamos a empezar a hacer este ejercicio. Bueno, solo voy a escribir aquí algo. Resolución de una ecuación diferencial con una función de impulso vamos a poner con fuerza externa Dirac delta. Entonces este problema va a ser relativamente sencillo porque va a ilustrar, digamos, cómo vamos a trabajar con Dirac delta. Entonces lo que va a pasar inicialmente es que vamos a tener una masa, una aceleración, un término que mide el amortiguamiento, C por Y, y eventualmente esto es igual a la función Dirac delta. Y aquí solo para ilustrar, digamos, el poderoso efecto que tiene Dirac delta, a pesar de que actúa casi que de manera instantánea, voy a matar las condiciones iniciales. Entonces voy a decir que estoy en reposo y' es igual a 0 y en equilibrio. Entonces el sistema está en equilibrio. Pero se empieza a mover después de la fuerza súbita Dirac delta en T es igual a. Entonces ahí van a ver a qué me refiero con empieza a mover. Teníamos una función de desplazamiento y es igual a 0, pero después de que pase Dirac delta,
ya vamos a tener una función diferente de 0. Entonces la gracia aquí es que cómo resuelvo esta ecuación diferencial se aplica a la transformada de Laplace. Entonces solo recuérdense que hay una transformada para segundas derivadas. Y estas son minúsculas, estas son las condiciones iniciales. La gran ventaja que tenemos aquí es que todas estas condiciones iniciales es 0 solo para que nos enfoquemos cómo va a cambiar la solución la función Dirac-delta. Entonces aquí tengo a por s al cuadrado por y, más b por s por y, más c por y, mayúscula. Y la transformada de esta función Dirac-delta es e a la menos a por s. Entonces lo que van a ver es que para ver cómo se empieza a mover algo, vamos a tener que involucrarnos con la función escalón unitario. Entonces la idea aquí es que este denominador lo puedo factorizar. Bueno, está ahí. Puedo factorizar la y y luego me queda este término as al cuadrado más bs al cuadrado más c, que lo puedo pasar del otro lado de la ecuación. AS al cuadrado por y más b por s por y mayúscula más c por y, pero borrando las y's porque esas se quedaron en el lado izquierdo. Entonces esta es una transformada un poco difícil de escribirla porque digamos hay 3 casos, pueden haber soluciones distintas, repetidas o complejas. Y cada una de ellas tiene su propia transformada inversa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a decir de que, bueno, de alguna forma encuentro la transformada inversa de la función racional. Les voy a decir acá, sí, f de t es la transformada inversa de 1 partido a por s al cuadrado más b por s más c. Entonces la transformada inversa de e a la menos a por s por una función f de s mayúscula. Aquí lo que se propone es la función escalón t menos a por f de t menos a. Entonces aquí es donde miran cómo se activa el sistema justo después de t es igual a a, donde la función escalón ya empieza a tener valores iguales a 1. Entonces ahorita vamos a resolver un problema en específico. Solo quería traer a colación esta propiedad, se está utilizando mucho, incluso en la tarea hay como 2 o 3 problemas donde se requiere el uso de esta propiedad. Entonces vamos a resolver un primer ejercicio. El primer ejercicio es un movimiento amortiguado. No, este es un movimiento no amortiguado. Entonces tenemos nuestro resorte, y' más y es igual a 4 por delta t menos pi. Entonces ahorita vamos a ver qué sucede con esto. Entonces lo que va a suceder acá es que tengo que aplicar mi transformada. Bueno, y aquí me faltó incluir de que vamos a resolverla para 2 casos. Si todo es igual a 0, todas las condiciones iniciales son 0. Entonces, cuando aplique mi transformada, tengo s al cuadrado por y mayúscula. Bueno, ya hay 13 personas. A ver. Más y mayúscula. Y esto es igual a 4 por la transformada de esa función Dirac-delta, que solo sería menos pi por s.
digamos, bastante útil esta propiedad. Entonces, no se sorprendan que este sistema sea muy fácil, esa es la intención. Tener un sistema fácil solo para analizar, digamos, cuál es el efecto de ese impulso súbito, que prácticamente pensó que no iba a dejar huella, pero va a dejar una gran huella. Entonces luego llegamos a este punto y si vemos nuestra tabla de transformadas, no hay transformada para estas dos funciones, pero sí hay transformada para esta. Entonces lo que se hace primero es encontrar la transformada inversa de 4 partido s al cuadrado más 1. Entonces esta va a ser 4 por seno de t. Un poco no tan interesante, si aquí hubiera tenido un más 4 o un más 9, ahí hubiéramos tenido algo más interesante. Pero aquí, hasta ahí llegamos. Entonces, si quiero resolver este problema, tengo que encontrar la transformada inversa de, digámosle ahí que esta es la f mayúscula, por así decirlo. Para que se mire bien cómo estoy aplicando mis propiedades. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando miramos cualquier función en S multiplicada por E a la menos pi por S, la transformada de esta función va a ser igual a u t menos pi, donde se utiliza la constante que está acompañando a la función exponencial, y luego f de t menos pi. Entonces lo que vamos a ver acá es que y de t es igual a la transformada inversa de y mayúscula u. Y luego esto literalmente lo aplico como, la función escalón t menos pi por seno de t menos pi. Y digamos, esto está bien y todo, pero lo que pasa es que posiblemente nos va a ser más fácil escribir seno de t solo en términos de coseno y seno. Sí, sabiendo que este ángulo es bien fácil. Pero prácticamente lo que van a ver es que la función seno se va a activar después de t es igual a pi. Entonces aquí solo voy a simplificar ese t menos pi, sumando ángulos con una identidad trigonométrica que se usa con cierta frecuencia en los cursos de matemáticas, la suma o resta de ángulos, seno de t por seno de pi. Entonces este se hace 0 menos, este se vuelve coseno si mal no estoy, sí. Es seno por coseno. Estaba pensando en otra identidad. Y luego menos coseno de t por seno de t. Entonces aquí lo que van a ver es que aquí en este segundo el ángulo tiene que ser igual al segundo ángulo, que en este caso el segundo ángulo es pi. Entonces este de aquí se hace 0. Coseno de pi es igual a menos 1. Entonces tengo que todo esto es igual a menos seno de t. Entonces ya mi y de t es igual a lo siguiente. U t menos pi por seno de t. Pero pongamos por aquí el signo negativo. Ahí estamos. Entonces, esta función, ¿cómo se puede escribir de mejor manera? Recuérdense de que cuando t es menor que pi, la función u es igual a 0, y cuando t es mayor o igual a pi, esta función u es igual a 1. Entonces, esta función la podemos escribir por partes. Entonces, si t es menor que pi, la función vale 0. Pero esto tiene sentido porque habíamos dicho que ese sistema iba a estar descansando en equilibrio y solo le íbamos a dar ese empujón breve pero muy intenso.
Luego, pasado de t es igual a pi, la función escalón vale 1. Entonces aquí voy a tener menos seno de t. Entonces la gráfica de esta función es bien curiosa. Sí, pongámoslo así. Porque entonces prácticamente no va a haber nada de movimiento. Pero cuando t sea igual a pi, la función se va a empezar a mover. Entonces voy a empezar así. Y luego grafico la función seno. Esta está entre menos 1 y 1. Yo creo que en pi medios, 3 pi medios, va a tener valor igual a 1. Sí, yo creo que esta estaría como por acá. Y luego se hace 0. Luego se hace menos 1 y así sucesivamente. Uy. Entonces, ¿qué sucede acá? La función seno se activa después de t es igual a pi. Entonces tiene este tipo de comportamiento la solución. Y lo bonito de este problema es que en algún momento puedo introducir otra función Dirac delta por si quiero que el circuito se apague, pero esto sería algo posterior. Entonces en algún momento hasta pueden tener una solución de esta forma. Bien interesante ese tipo de problema, pero mucho más realista. Entonces ahora lo bueno es que tanto Dirac delta como las funciones escalones les van a permitir apagar las funciones inhomogéneas. Entonces hay que graficar. No hay que graficar. Esta la grafiqué solo porque esta es relativamente sencilla. Pero digamos en el documento que les mandé, y esto digamos que también se los puedo compartir es un vínculo de Desmos. Aquí digamos sí estoy graficando algunas funciones, porque si en algún momento se complican un poco. Desde ahí está, graficarlo un poco cuesta, a menos que uno se vuelva astuto. Yo creo que aquí solo hay un pequeño error. Yo creo que se nos olvidó multiplicar todo por 4, pero luego ahí voy a multiplicar todo por 4. Entonces la idea es que aquí tengo la función seno. Y aquí tengo la función escalón, y este valor de a lo pueden activar para el valor que quieran. Entonces, por ejemplo, esta no la necesito. Bueno, aquí pueden ver cómo la función escalón se empieza a encender después de 2pi. Y ahí no se mira muy claro esto, pero pueden ver de que aquí hay una raya morada. Si quito esto, vieron lo que está haciendo la función Dirac delta, forzando a que esa función empiece después de t es igual a 2pi. Entonces aquí lo que voy a hacer es ilustrar el problema que estamos trabajando. Parece que está un poco diferente al de nosotros, pero recuérdense que nosotros tenemos un signo negativo. Entonces así es como se miraría la solución de este problema. Entonces vamos a hacer un segundo caso con una condición inicial. Pero lo único es que aquí solo recordémonos que había un 4. Entonces todo esto lo tengo que multiplicar por 4. Sí, aquí voy a tener menos 4 por seno de t. Entonces lo único es que voy a cambiar esta amplitud a más 4 y a menos 4. Y ahí estaríamos. Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Si en algún momento sí tenían el resorte estirado, lo tenían en una posición fuera del equilibrio, pero aún así todavía deciden darle un impulso adicional de Dirac delta. Entonces es la misma ecuación, solo que ahora y de 0 es 3 y y' de 0 es 0. Entonces aquí lo que va a pasar es que otra vez vuelvo a aplicar la transformada.
S al cuadrado por Y menos Y sub 0 por S, que ahora sí voy a tener un término que solo depende de S, no de Y mayúscula. Luego menos Y' de 0 que es igual a 0, S no afecta en nada. Más Y mayúscula es igual a 4 veces la transformada de Dirac delta, que en este caso es E a la menos pi por S. Entonces factorizo la Y, puedo sumar el 3S del lado derecho. Entonces esto es igual a 4, E a la menos pi por S, más 3 por S. Muy bien. Entonces ahora tengo que encontrar la transformada inversa de dos funciones. La de 4, E a la menos pi por S, S al cuadrado más 1, y esta otra. Entonces aquí van a ver algo que nos va a ayudar un montón. Esta en cierta forma ya la tenemos, porque tenemos que hacer ahí el seno por la función escalón y el seno desplazado a t menos pi. Entonces esta ya la tenemos, ese es el problema del inciso anterior. Entonces esta es la que la tenía como su transformada inversa, como la función escalón, o el negativo de la función escalón por seno. Entonces esta ya la tenemos. Y la transformada de esta función es altamente conocida porque cuando tengo en el denominador un s al cuadrado más a al cuadrado, su transformada inversa va a tener que ver con seno o coseno. En este caso va a ser con coseno porque la de coseno es la que tiene el s en el numerador. Y de hecho 3 veces coseno. Aquí si quiero ser todavía más correcto sería menos 4. Entonces aquí ya tengo la solución de este problema de valor inicial. Y de t es igual a menos 4. Por la función escalón, si no, no sirve esto. Damos aquí el signo menos, que ese sí nos va a servir. Más 3 por coseno de t. Entonces esta tiene la misma historia que el problema anterior. Si la trabajo por pedazos, para t menor que pi solo tengo 3 por coseno de t. Pero si ya estoy mayor o igual a t menos pi, este lado ya se activa. Entonces voy a tener menos 4 seno de t más 3 por coseno de t. Y aquí vamos a correr un poco esta desigualdad. Entonces esto es bien interesante porque aquí pueden ver incluso porque a la función Dirac delta en algún momento uno se refiere a la función allá como una función impulso. La gracia aquí es que aquí solo empujamos una vez el niño, solo le dimos un toque bien fuerte y ahora resulta que ganamos este término. Entonces esta solución sigue siendo interesante porque, a ver si me cabe, es un poquito larga. Teníamos una amplitud de 3, aquí todo funcionaba sin ningún problema, pero luego resulta que cuando estoy en t es igual a pi, ocurre este brinco. Entonces aquí va a seguir en menos 3, pero lo que van a ir viendo es que ahora la amplitud crece. Entonces la amplitud aumenta a 5. Justo en t es igual a pi. Entonces el t es igual a pi ocurre, yo creo que si mal no estoy por acá. Entonces ahí ya tenemos la solución. Esto vamos a poner aquí t y y de t. Y esto como se mira en una gráfica de Desmos, se miraría de la siguiente forma. Bueno, dejemos esta, pero digamos, entonces ahí lo que tenía era 3 coseno de t
menos 4 veces seno. Ahí estamos, ven. Qué bien que hice ese contraste. Entonces lo que pueden ver, justo aquí en T es igual a pi, como que hay un pico y ahora la amplitud va a ser más alta. Entonces esto precisamente es lo que se puede utilizar para modelar a alguien que lo estén empujando en una de esas sillas de juguete, en un columpio. Entonces aquí pueden ver el aumento súbito. Entonces vamos a seguir haciendo problemas como estos. Solo vamos a hacer 2 ecuaciones diferenciales más. ¿Vieron? Son problemas bonitos. Ahí estamos. Pero ahora vamos a trabajar un poquito de problemas de circuitos. Entonces, aquí el enfoque de circuitos no es que peleemos con las unidades. Tal vez, digamos, estar trabajando solo con circuitos en serie. Se puede también en paralelo, pero tendríamos que hablar de sistemas de ecuaciones. Y desafortunadamente sí no va a haber tiempo para ver sistemas de ecuaciones. Entonces, digamos, en un circuito RLC, tengo, digamos, aquí mi fuente de poder, que la puedo conectar o desconectar. Luego voy a tener mi resistencia. Vamos a poner aquí el capacitor. El capacitor se mira bien acá. Y luego la inductancia. Muy bien. Entonces aquí tengo una resistencia R ohmios, una capacitancia de farads y esta inductancia que está en henrys. Entonces es como un poco tiene que ver con problemas magnéticos. Entonces lo bonito de esta ecuación diferencial es que cuando miro este término con el inductor, digo L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Cuando miro la resistencia, a esta le digo más R por I. Y luego aquí voy a tener Q dividido C. Y todo esto va a ser igual a una función de voltaje. Entonces ahí tengo esa ley de Kirchhoff. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal, pero que tiene 2 variables dependientes. Entonces, la idea de ecuaciones diferenciales es que uno solo tiene una variable dependiente y uno encuentra el valor de esa función. Entonces, ahorita por el momento no la podríamos resolver como una ecuación diferencial por las 2 variables dependientes. Pero lo bonito es que entre la corriente I y la carga Q hay varias relaciones. Entonces la idea acá es que la derivada de la carga respecto a una unidad del tiempo respecto a t es igual a la corriente. Entonces así es como se define la corriente, como la razón de cambio de la carga en una unidad de tiempo. Entonces podemos hacer esta, pero así como estoy diciendo que la derivada de Q es la carga, ¿qué sucede si integro la corriente? Si integro la corriente me va a dar Q. Vamos a poner I de X por dx, la integral de 0 a t. Entonces, así es como se relacionan estas 2 cantidades. Entonces, en una primera aproximación lo que puedo hacer es literalmente puedo reemplazar Q por esta integral. Entonces, esta es una ecuación diferencial integral. Tiene los 2 nombres porque la función incógnita está tanto en la integral como en la ecuación diferencial, como en la derivada. Entonces aquí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? L por di de t más R por I más 1 partido C y reemplazo la carga por la integral de I
por integral de la corriente. En muchos de estos sistemas se trabajan con condiciones iniciales iguales a 0 en la corriente y en la carga. Entonces, esta es bien difícil de resolver en, ¿cómo se llama? Con lo que se ve en el capítulo 4 de ecuaciones diferenciales, pero en términos de Dirac-Delta no vamos a tener ningún problema para resolver esa función íntegro diferencial. Entonces la gracia es que con la forma 1 para resolverla use la transformada de esta integral es igual a I de S dividido S. Y ya con eso se puede multiplicar todo por S y les va a quedar una ecuación cuadrática del lado derecho. Y aquí lo único que necesito decir, bueno, puedo asumir de que la corriente es 0 en T es igual a 0 porque el circuito está apagado. Entonces, una segunda forma que tenemos es que todo lo expresa en términos de Q. Entonces, la ventaja es que se puede decir que de Q de T es igual a I. Y la segunda derivada de dq de T es igual a dI de T. Entonces, aquí vamos a ver cómo nos queda esto si reemplazo dI de T por Q, dI de T por D, la segunda derivada de Q respecto a T, la I por dQ de T y esta Q la dejo tal como me la están dando. Entonces, en una forma 2 vamos a tener la siguiente ecuación. L d cuadrado de T cuadrado más R por dQ por dt más 1 partido C Q por Q. Y esto es igual a una función de voltaje, que por el momento la voy a dejar sin como cualquier voltaje. Entonces, luego la tercera forma que tenemos para reescribir esta es si divido toda esta ecuación diferencial respecto a I, voy a poder encontrar mi corriente también. Entonces, aquí las ecuaciones diferenciales que van asociadas a las condiciones iniciales que van asociadas a esta ecuación diferencial es que no hay carga y no hay corriente. Entonces, en una forma 3 se deriva Li' más Ri más 1 partido ZQ ¿ve? Respecto a T. Entonces, ¿qué sucede cuando hago esto? Me queda L y segunda derivada más R mayúscula por I' más 1 partido C por Q', pero Q' es igual a la corriente. Entonces, esta es otra forma de trabajar un problema. Entonces, aquí la corriente es 0, pero la condición para I' de 0 se vuelve un poco capciosa. Se utiliza esta ecuación diferencial. Entonces, cuando T es igual a 0, I de 0 es 0, Q de 0 va a ser igual a 0 porque no tengo carga. Entonces, ¿qué voy a decir? Sin carga ni corriente. Entonces, luego del lado derecho me va a quedar el voltaje en T es igual a 0. Aquí hay un término 1 partido C que... no, es un término L. Entonces este se va, solo me queda que Li' es igual a B de T. Entonces divido dentro de L. Y aquí tengo una condición inicial para la derivada de la carga. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a resolver esta ecuación diferencial. Solo voy a decir que en varios casos el voltaje es constante. Pero solo actúa en un intervalo de tiempo.
pero solo se mantiene activo un intervalo de tiempo. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Quiero una función b de t que sea igual a 0. Bueno, aquí sería b es b sub 0 si t es menor que a, y luego que se haga 0 si t es mayor que a. Entonces, lo bonito de esto es que eso se puede modelar por una función como esta. No me dijeron que tenía que subir. Bueno, 1 menos esta función escalón. Digamos, si t es menor que a, la función escalón vale 0, entonces aquí tengo 1 y 0. Entonces, ¿vieron qué bonito? ¿Sí? Para modelar esto de que el circuito está inicialmente prendido, pero luego se apaga, digo que mi función de voltaje es b sub 0 menos b sub 0 por la función escalón evaluada en t menos a. Entonces, bonita forma de modelar esta es una bonita forma de modelar el circuito. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios. Uno que es el último de esa sección y otro que era el último de la sección que trabajamos el miércoles pasado. Encuentre la corriente del siguiente circuito. Bueno, del circuito que sigue esta ecuación diferencial. Entonces tengo la segunda derivada de i respecto a t al cuadrado más 110 por di de t más... ¿cuál era la otra unidad? Yo creo que necesito es 1 partido de la capacitancia. 0.001 por i. Y todo esto va a ser igual a... ¿dónde teníamos esta? Era la función 60. 1 menos ut menos 2. Pero con la derivada de esta. Entonces aquí tenía que mi carga es 0. Y el i' de 0 va a ser igual a un 60 dividido Yo creo que aquí necesito 90. Con 90 me queda un poco mejor la respuesta. Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Entonces aquí tengo mi resistencia. Aquí tengo mi inductancia de 1 y ese número de acá es la capacitancia. Entonces lo primero que vamos a hacer antes es encontrar la derivada de esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Si la escribo por pedazos, tengo 90 menos la función escalón por 90 ut menos 2. Entonces, la derivada de 90 es 0. Y la derivada de esta función escalón es la función Dirac-delta. Entonces, esto sí lo vamos a estar usando muy a menudo. U' de t menos a es igual a Dirac-delta. Muy bien. Este 1 partido .001 lo puedo reescribir de una forma más cómoda. Lo puedo escribir como 1000. Entonces, I' más 110 por I' menos 1000 por I. Todo esto es igual a menos 90 Dirac-delta por evaluada en t menos 2. Entonces, luego lo que necesitamos es solo poner estas condiciones. I de 0 es 0 y el I' de 0 es 90. Entonces, ya cuando llego aquí, puedo aplicar la transformada. Hoy sí hay silencio.
Si terminamos temprano podemos resolver algunos problemas. Sí, es que esto desafortunadamente es muy algebraico, digamos, es simple, pero sí es algebraico. Y por eso es que... Por eso creo que nadie está hablando. Y por eso es que, digamos, les di este documento, porque aquí pueden seguirle la pista a todos los pequeños detallitos que hay. Que sea un montón de detallitos en estos problemas. Entonces, la gracia es que con esta segunda derivada, puedo decir que I mayúscula S es la transformada de la corriente. No es necesario que pongan esto, pero incluso si quieren pueden poner Y. Yo solo voy a poner I mayúscula. Entonces aquí tengo S al cuadrado por I menos S por I de 0, que es igual a 0. S se va. Y luego menos I' de 0, pero este es igual a 90. Entonces esta es la transformada de la segunda derivada. La transformada de la primera derivada va a ser más 110 por S por I mayúscula menos I es 0. S también se va. No lo puse a propósito para que tengamos una parte de fracciones parciales un poco más simple. La transformada de I es solo I mayúscula. Y aquí lo que hago es que la transformada de Dirac delta la multiplico por menos 90. Entonces aquí tengo menos 90 e a la menos 2 por S. Entonces aquí vamos bien, vamos a tener que empezar a agrupar los términos que tienen I mayúscula. Entonces tenemos este cuaderno. Entonces, S al cuadrado más 110 por S menos 1000 por I. Y esto va a ser igual a 90 más 90 e a la menos 2 por S. Entonces, luego lo que observo es que aquí puedo hacer una factorización. S al cuadrado más 110 por S. Yo creo que, yo no sé por qué este era un signo negativo, si teníamos más 1 partido 0.01. Eso no tiene ninguna relevancia física. Es un capacitor que en vez de guardar energía va desperdiciándola. Entonces lo bonito de acá es que con 1000 cuesta verlo un poco, porque aquí se ve un montón de factores, 20, 50, 1001, 50 y 20, pero para que me sume 110, lo mejor es que el 1000 lo escriba como 100 más 10 y 1000 por 10. Y 100 por 10. Entonces aquí mis dos potencias son S más 100 por S más 10. Entonces aquí ya tengo mi I de S. Entonces aquí tengo 90 más 90 e a la menos 2 por S partido S más 100 por S más 10. Y lo que van a ver aquí es que vamos a tener que encontrar la forma parcial de estos dos factores lineales distintos dos veces. Pero para no tener que hacer tanto trabajo, podríamos en algún momento decir 90 S más 100 por S más 10 más E a la menos 2S F de S mayúscula. Entonces, aquí solo lo puse de esta forma para que miren incluso una estrategia para encontrar esta transformada inversa. Porque el problema es que si uno quiere hacer fracciones parciales, la gracia es que uno solo tenga o constantes o potencias de S. Si tenemos términos ya exponenciales, la gracia es como que apartar ese término, encontrar primero la transformada inversa del resto de la fracción parcial y ya solo aplicar la propiedad que involucra la función escalón con una función eje. Entonces aquí vamos a hacer las fracciones parciales de este 90. Entonces este término en fracciones parciales
como son factores lineales distintos, es igual a A partido S más 10 más B partido S más 5. Pueden armar el sistema de ecuaciones o en todo caso podemos hacer la trampa de evaluar en menos 10 y menos 100. Entonces yo vi que algunos lo que hacen es que evalúan en S es igual a menos 10. Les queda aquí 90. Tapan este que se hace 0. Y luego, bueno, yo creo que ese no me va a quedar bien. No, mejor lo voy a hacer de la forma que yo lo hago. A por S más 100 más B por S más 10 y esto es igual a 90. Si así se mira mejor. Entonces cuando S es igual a menos 10 tengo 90 por A, aquí 0 y esto es igual a 90. Entonces aquí A es igual a 1. Voy a tratar de procurar que la mayoría de estos queden enteros para que sea un poco más fácil de trabajar. En la tarea 11 por ahí había unas fracciones parciales que eran raíces o incluso números irracionales dependiendo de cuál estrategia seguían. Entonces cuando S es igual a menos 100, este término se hace 0, este se hace menos 90 por B y esto es igual a 90. Como pueden ver, estos sí son problemas bien largos. Entonces la gracia es que ya puedo encontrar la transformada inversa de esa f de S mayúscula, que es la transformada inversa de 1 partido S más 10 menos 1 partido S más 100. Entonces aquí tengo una suma de dos funciones exponenciales, de hecho una resta. E a la menos 10 por t menos E a la menos 100 por t. Entonces aquí ya casi terminamos el problema, solo tenemos ahí que juntar unas cuantas piezas. Entonces la gracia es que regresamos a nuestra IDS, que aquí la tengo, escribámosla acá. Esta IDS es igual a f de S mayúscula más E a la menos 2S f de S mayúscula. La estoy escribiendo así, no es necesario que la escriban así, pero es solo para indicar, ya encontramos la transformada inversa para la fracción, para la función racional. Entonces aquí lo que hago es que ya para encontrar mi corriente, la transformada inversa de esta función me da esta f de t. Y aquí para esta sí se va a poner un poco capciosa. Pero la gracia aquí es que la transformada inversa de esta es ut menos 2 por f de t menos 2. Entonces a esta llamémosle f de t también, solo por rotular todo. Entonces finalmente aquí tengo mi corriente. Es un problema largo. Entonces aquí tengo E a la menos 10 por t menos E a la menos 100 por t más ut menos 2 por... Y aquí es donde se pone un poco capcioso el problema. La idea es que cuando escriba estas funciones exponenciales, como tengo que evaluarlas en f de t menos 2, tengo que cambiar cada t por t menos 2. Entonces quería escribir esto de un solo, pero luego en la otra sección me dijeron, no, mire, esto también tienen que desplazar estos términos. Entonces aquí sí nos queda algo bien interesante. Entonces yo creo que esa es la transformada. Creo que la cambié un poco respecto al problema del libro. Ahora estamos moviéndonos en t es igual a 2, no en t es igual a 1. Entonces, esta expresión, digamos, se puede graficar, se puede expresar en dos pedazos y todo. Solo para hacernos una idea de cómo se mira esta solución y de que miren realmente cómo es de útil Laplace. Vamos a verla. ¿Dónde era que estaba esta?
tenía aquí. Aquí está la corriente B. Lo único es que tenemos que A es igual a 2. Entonces esto va a cambiar un poquito más. A ver. Entonces T es igual a 2. Como no se me ocurrió poner aquí T menos A. Ay, Dios. Bueno, dejémoslo así. Y aquí todavía hay más pedazos de la función. Esto se vuelve un relajo. Ahí estamos. Interesante, esta se mira más bonita que... no, es que como ahora estamos en T es igual a 2, ahorita lo que miran es que aumenta la corriente, pero como la batería no conserva mucha carga y la resistencia es bien fuerte, el circuito se empieza a descargar. Y con la fuente de poder prácticamente tienen una corriente de cero. Ahí está, esto me faltó. Pero resulta que súbitamente cuando llegamos a T es igual a 2, se descarga el circuito, pero como todavía le teníamos alimentado con la fuente de poder, inmediatamente la corriente se vuelve negativa. Entonces esta corriente se vuelve negativa y luego, digamos, se vuelve a regresar a cero. Entonces aquí tenemos el efecto del golpe inicial cuando cargamos el sistema y luego otro golpe con sentido contrario cuando le quitamos la fuente de poder. Ese problema no es tan realista por el hecho de que esa batería tiene una carga una capacidad muy baja. Pero lo que pasa es que ahí sí las fracciones parciales salían un poco más feas. Ya nos quedan fracciones. Entonces, solo hagamos un problema más. Que es el que tiene la ecuación diferencial con la integral. Y van a ver que ese tranquilamente se puede resolver por Laplace y tratar de hacer con ecuaciones diferenciales, sí cuesta. Y este es uno que está en la sección 7.4 al final. El libro de sí tiene otros problemas, esos también los pueden consultar. Entonces, encuentre la corriente para el siguiente circuito de RCL. RLC. Entonces la gracia es que tenemos de I de T más 20 por I más 100 la integral de 0 a T I de X por dx es igual a 120 menos 120 U por T menos 2 y aquí voy a decir que el circuito está apagado. No hay ninguna corriente. Entonces ese es un problema bien interesante porque aquí, como pueden ver, lo que tengo es la carga. Y esto de aquí, digamos, tenemos aquí un 100 porque estoy poniendo que la capacitancia es de 0.01. Entonces es otra muy baja, pero es que si no vamos a tener que trabajar con fracciones y eso sí no suena muy amigable. Entonces ese es otro circuito que rápido va a perder corriente porque la resistencia es mucho más grande que la capacitancia. Entonces digamos este ya se pone más difícil de resolver, pero la clave aquí es usar la transformada de la integral de una función. Observen que la función incógnita aparece tanto en la derivada como en la integral. Y aparte en este término que no es ni derivada ni integral. Entonces la gracia aquí es decir que esto es igual a la transformada 1 partido S, la transformada de la corriente. Y la transformada de la corriente es lo que queremos tratar de encontrar. I mayúscula partido S. Entonces vean qué bonito, ahí te van a ver que prácticamente no va a haber ninguna diferencia. Entonces aplique la transformada. Entonces, con la primera derivada tengo S por I mayúscula. Menos I de 0, pero I de 0 es igual a 0. Entonces, ahí no tengo nada más.
más 20 por i más 100 por i partido s. Entonces, ¿vieron qué maravilla? Eso es increíble, porque prácticamente no importa que esta sea una ecuación íntegro diferencial, igual se puede resolver. Y entonces aquí hay un punto conflictivo, y el otro punto conflictivo es la transformada de la función escalón. Pero esta es menos 120 e a la 2, yo creo que es e a la menos 2s dividido s. Entonces, digamos, ahorita todo se mira bien. Ahora todo lo voy a tener que multiplicar por s, porque este s en el denominador sí me está molestando un poco. Y aquí pueden ver como que con ese s cuadrado por i pareciera que regresamos a una ecuación diferencial de segundo orden. Y esa es la idea, porque si hubiéramos derivado toda esta ecuación respecto a t, podemos matar la integral, nos quedaría aquí segunda derivada, primera derivada, 0, y la derivada de la función escalón es una Dirac delta. 120 menos 120 e a la menos 2 por s. Entonces, como pueden ver, aquí puedo factorizar la i, s al cuadrado más 20 por s, más 100 por i mayúscula. Y ahora aquí en este sí va a haber un cuadrado perfecto. 10 y 10 me dan 20. Entonces la idea es que quiero hacer esto. Y es igual a 120 menos 120 por e a la menos 2 por s dividido s más 10 al cuadrado. Y este es otro problema que se mira bien intimidante, pero si lo trabajamos por pedacitos van a ver que no. Y aquí hay un problema que como que sugiere fracciones parciales, pero vamos a estar muy de suerte. Aquí es donde conocer las propiedades de transformadas es beneficioso. Entonces a esta de aquí le voy a llamar f de s, f mayúscula de s. Y aquí ya sabemos que vamos a tener f de s por esta que va a tener la transformada como transformada inversa de la función escalón. Entonces la idea, digamos, se sabe que la transformada de una función como t al cuadrado es un 1 partido de s al cuadrado. Y aquí lo que tenemos es un s más 10. Entonces pareciera que la transformada que tenemos que usar es la transformada de t por e a la a por t. Entonces esto es 1 partido s menos a al cuadrado. Entonces esta es la propiedad de traslación, o mejor aún, si consultan en su formulario, literalmente tienen una transformada inversa para una función como esta. Solo miremosla en el formulario, a ver dónde está. Solo que está como potencias de t a la n, pero igual eso no afecta. Entonces, literalmente la que tenían que usar, pero vean, aquí es donde es necesario que ya las conozcan. Es esta, 1 partido s menos a la n más 1. Reemplacen n por 1 y lo que les queda es 1 factorial por e a la a por t por t. Y aquí en este caso, como es menos a, y aquí tengo un más 10, voy a necesitar que ese a sea igual a menos 10. Entonces, digamos, aquí ya terminé. A es menos 10, n es igual a 1, y así con toda esa tranquilidad pueden encontrar esa transformada inversa. Entonces, aquí lo que va a pasar es que esta corriente, bueno, solo voy a poner transformada inversa de 120 dividido s más 10 al cuadrado es igual a 120 por t por e a la menos 10 por t. Y esta la voy a llamar f de t. Entonces luego la corriente en mi sistema es la transformada inversa de la función i mayúscula, que por ahí la tengo. Entonces esto va a ser igual a ese 120 por t, e a la menos 10 por t,
Y esta es la única que se pone un poco capciosa. Antes de meterlo todo de un solo, voy a decir que esto es menos la función escalón t-2 por f de t-2. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Esta transformada inversa tiene dos partes t. Entonces en cada parte que miro t la reemplazo por t-2. Y este parece un problema largo, pero traten de hacerlo con los métodos tradicionales del capítulo 4 y van a tener que resolver hasta 2 ecuaciones diferenciales. Y ya, pero aquí tengo que multiplicar por la función escalón. Es interesante, primero tenemos esta corriente y luego después de t es igual a 2 tenemos este término negativo que obviamente nos va a disminuir la corriente. Posiblemente la vuelva negativa. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Ya el único tema que nos queda pendiente es la convolución, que se usa para problemas muy rebuscados. Entonces, digamos, ahorita no sé si tienen alguna pregunta o algo. La tarea 2 se la pueden entregar hasta el jueves, viernes, eso está bien. Es una tarea. ¿De nada? Es una tarea que se la recomiendo a algunos de ustedes y los demás para practicar. Entonces ya practican. De nada. Estamos ya, ¿verdad?